Bueno, nuevamente estamos aquí. Bienvenidos al capítulo 3 de este módulo donde vamos a hablar de salud de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestras lactantes y nuestras gestantes. En este módulo tenemos una invitada muy especial, la doctora Stephanie Tetay. Ella es médica de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Es una médica con muchos años de experiencia y en toda la parte de salud infantil, con un entrenamiento especial de la unidad de cuidados intensivos, intensivos e intermedios neonatales y pediátricos, con también un entrenamiento en el banco de leche humana, es consejera en lactancia materna y facilitadora de la estrategia IAN. Así que es una médica que tiene mucha experiencia en este tema que hemos venido hablando en los módulos anteriores y quisimos invitarla para poder hacer un conversatorio con algunas preguntas que hemos rescatado de observaciones que han hecho a los coordinadores, de preguntas frecuentes que hacen los papás y las mamás en las consultas de crecimiento y desarrollo, en las consultas que hacen con pediatría y que muchas veces se las van a hacer a ustedes en el transcurso de las unidades o cuando se encuentren con los papás en las visitas, y que son manejos que podemos hacer en casa o manejos diarios. Ese es el objetivo de esta parte. Así que, doctora Stephanie, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que podamos darle respuesta o abarcar varios temas que a los profes y a todo el talento humano que tenemos dentro de la fundación nos permita hacer una intervención para los papás y los cuidadores de los niños. Muchas gracias, jefe, por la invitación. Qué bueno poder compartir con ustedes, pues, un poquito desde la experiencia que he tenido con la parte de salud infantil, gestantes, lactantes. Entonces, no, para mí es un privilegio estar con ustedes y estoy dispuesta a responder sus preguntas y sus inquietudes. Vale, muchas gracias, Doc. Vamos a iniciar entonces. Bueno, primera pregunta, Doc. Tenemos una observación que pasa mucho en los controles, y es que las personas llevan a los niños a los servicios hospitalarios o a las IPS cuando los niños están enfermos, pero a veces desconocemos la importancia del crecimiento y desarrollo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué llevar al niño al centro de salud o a la IPS donde lo atienden si el niño se encuentra sano? ¿Para qué llevarlo al control de crecimiento y desarrollo? Ok, esta pregunta me parece muy importante porque desafortunadamente los papitos, los adultos, y me incluyo porque muchas veces me pasó, acudimos al médico únicamente cuando el niño está enfermo, es decir, cuando ya está la parte aguda de una enfermedad, pero no acudimos a los centros de salud en lo que es crecimiento y desarrollo, rutas de crecimiento, que es donde se ve la parte preventiva. Es decir, es muy importante porque a través de estas consultas de promoción y prevención podemos descubrir enfermedades que en el momento pues a veces no nos llama la atención, creemos que es un signo o un síntoma normal, pero pues a través de esas consultas se pueden descubrir muchas enfermedades. Entonces tratamos mucho la parte preventiva. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades como endocrinológicas, por ejemplo, de talla baja, de peso bajo. Algunos niños nos damos cuenta que están en desnutrición, que no están comiendo adecuadamente, por ejemplo. Entonces, algunos tipos de anemia también los podemos encontrar en este tipo de consultas. Entonces, sí es muy importante que aunque aparentemente veamos que nuestro niño está bien, podamos acudir a estas citas que son preventivas. Muchas gracias, Doc. Relacionado con esa pregunta, tenemos algo cuando vamos a crecimiento y desarrollo, cuando llevan a los niños, quienes ya los llevan, y les dicen que el peso y la talla del niño no están bien, o aquí dentro del programa, cuando pesamos y tallamos a los niños, digamos, nosotros como parte del proceso de apoyo, los pesamos, los tallamos y los ponemos dentro de las gráficas. Pero la pregunta es, ¿cómo explicarle a los papás o cómo podemos interpretar esa relación del peso con la talla para poder saber cuándo está bien y cuándo no está bien, para poderle explicar a los papás cómo actuar?
Ok, está estandarizado ya a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud el peso que debe tener y la talla que debe tener un niño según la edad, ¿sí? Que son las tablitas que me comenta que llenan cada vez que van y pesan y tallan a un bebé o a un niño en general. Una vez identifiquemos que está pues bajo de peso o bajo para la talla y para la edad del paciente, lo único que debemos hacer es remitir inmediatamente el niño para una valoración por médico o pediatra, pues según sea el caso, ¿no? En este caso, sí explicarle a la mamá que no está creciendo acorde a lo que requiere este paciente, es decir, no está creciendo acorde a la edad que este paciente tiene. Entonces, a veces ellos dicen, no, pero es que el papá es bajito, la mamá es bajita, pero doctora, todos, no importa, ¿sí? Aunque haya algo genético allí, hay que acudir al médico, hay que llevarlo, hay que remitirlo inmediatamente al médico. ¿Por qué? Porque hay que estudiar varias cosas, hay que hacerle exámenes, hay que mirar la causa, si es por desnutrición, porque muchas veces están con talla baja, con peso bajo, y no tiene que ser una enfermedad pues como muy profunda o sino que a veces es una malnutrición. Enfocar un poquito a los papás en la parte de nutrición también es importante, pero siempre, siempre hay que estudiar la causa. Excelente, doctora, muchas gracias. En los módulos nosotros hablamos que uno de los puntos importantísimos para los niños en este proceso, desde el proceso de la gestación, es la vacunación. Hablábamos de las vacunas que eran importantes para la gestante y para los niños. Pero hay una pregunta, doctora, que es muy importante y es, ¿qué pasa si no vacunan a los niños? Como nosotros siempre, y cuando estamos no es todo el talento humano diciéndoles vacúnenlos, 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 alguien nos podría decir, ¿y qué pasa si yo no vacuno? Y ese momento es un momento que nosotros necesitamos saber cómo responder y qué pasaría o cómo explicarle a sus papás si no vacunan a los niños, qué podría pasar. Sí, siempre hay que decirle a los papás que la vacuna lo que hace es fortalecer el sistema inmunológico de nuestros niños. Es decir, cuando nosotros vacunamos a nuestros niños, los ponemos en contacto con virus, con bacterias, ¿sí? O con microorganismos, por decirlo de una forma más general, para que el cuerpo reconozca esos microorganismos. ¿Sí? Es decir, que una vez el niño esté en contacto con esas enfermedades por las cuales fueron vacunados, su cuerpo va a reaccionar y va a atacar contra esas enfermedades. ¿Qué pasa si no los vacunamos? Cuando venga la enfermedad, el cuerpo no reconoce ese microorganismo y se va a apoderar, por decirlo de alguna forma, del cuerpo y pues los va a atacar completamente. Es decir, que su sistema inmunológico va a estar tan débil que la enfermedad pues se va a apoderar del niño y va a ser mucho más difícil que salga de ese estado de enfermedad. Entonces hay que decirle a los papás que las vacunas es la fortaleza del sistema inmunológico de nuestros niños. Muchas gracias, doctora. Esta mañana veíamos uno de los signos de alarma y hemos estado haciendo mucho énfasis en los signos de alarma y uno de ellos era cuando el niño no quiere comer. Entonces ya hablamos sobre todo en los lactantes, cuando ellos rechazan el seno, que es un signo de alarma para llevarlos. Ahora, ¿qué pasa en los niños más grandecitos cuando no quieren comer? Queremos enseñarles a los papás y obviamente a nuestro talento humano ¿cuándo diferenciamos y qué hacer cuando el niño no quiere comer? Ya un niño mayor de 6 meses que tiene alimentación complementaria, ¿cómo descubrir cuándo es un signo de alarma y cuándo realmente no quiere comer por otra causa y cómo actuar frente a ello? Ok, aquí es muy importante interrogar a los padres sobre qué alimentos le está dando al niño. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo cuando pasan en esta fase de los 6 meses, que ya empieza la alimentación complementaria, los papás le dan el tetero, aparte le dan la fruta, aparte le quieren dar la papilla, aparte le dan el arroz con la carne, o sea, le dan mucha comida en muy poco tiempo. Y hay algo que hay que tener claro. Normalmente el vaciamiento gástrico es de aproximadamente 4 horas.
Es decir, que si nosotros le damos un tetero al bebé a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana le damos una papilla, o al niño le damos una papilla y a las 11 de la mañana le damos una fruta, pues obviamente a la 1 de la tarde el niño va a ser muy difícil que me coma un almuerzo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante interrogar a los papás de qué alimentos le están dando y cada cuánto se lo están dando. Aprender a que, pues, en este caso, pues, la, el biberón, pues, si le dan tetero, que no estaría indicado, pero pues algunos papás que ya le dan su leche o que le dan papillas, mirar la cantidad que le están dando. Y siempre, siempre recordarles que debe ser aproximadamente cada 4 horas, porque esa es la demora del vaciamiento gástrico. Entonces, una vez interroguemos a los papás e identifiquemos que no hay fallas en cuanto a la secuencia de la alimentación, hay que mirar y pues llevarlo inicialmente por consulta externa, pues para mirar qué causas pueda tener este niño pues para no comer, pero pues si ya es que no come absolutamente nada, que de pronto vomita todo, que además de que no come tiene otros síntomas, pues inmediatamente sí acudir al servicio de urgencias. Pero pensaría que lo principal es interrogar a los padres en qué alimentos le están dando y cada cuánto se los están dando. Muchas gracias, doctora. Este punto es muy importante y no lo sabíamos, y es ese tema del vaciamiento. Miren, que es un punto que tenemos que tener en cuenta para poderle informar a los papás. Siguiendo por esa línea de la alimentación, ahora vamos un momentito donde los bebés que están lactando. ¿Cómo saber cuándo necesita más leche ese niño? Esta mañana también veíamos una pregunta muy importante y era, a veces los papás dicen, necesita además de la leche materna, necesitamos complementarle con tetero, con leche de forma, porque creemos que no está lleno el niño. Hablábamos esta mañana de que debemos fortalecer la lactancia materna, de hacer el vaciamiento de ambas mamas, pues para garantizar la cantidad de leche necesaria, pero ¿cómo explicarle a sus papás cuándo saber si necesita sí más o no más? Ok. Aquí también es muy importante jefe, mirar, por ejemplo, la edad del paciente, ¿sí? Al nacimiento, el estómago va a estar muy pequeño, ¿sí? Va a ser del tamaño de una cereza aproximadamente, es decir, súper, súper pequeño. Y si nos damos cuenta, las mamitas, ese primer día, la cantidad de leche que empiezan a expulsar realmente es mínimo. Y muchas mamás dicen, no, no me sale leche, ya no me sale, definitivamente tenemos que complementar, vamos a darle fórmula y muchas veces se desesperan. Entonces, ¿qué hay que hacer? De pronto con esas mamás tranquilizarlas un poco, decirle qué es la cantidad exacta que necesita su bebé para ese primer día y que el estímulo de la salida de la leche va a ser a medida que el bebé empieza a succionar. Es decir, cada vez que el bebé succione va a salir más leche y se va a estimular la salida de la leche. ¿Sí? ¿En qué momento podemos decir de pronto que el niño quedó con hambre después de haberle dado su seno, que ya pues se hizo el vaciamiento de las dos mamas? Pues hay que mirar. No siempre que el niño llora es por hambre y eso es algo que hay que explicarle a las mamitas, porque ellas relacionan mucho, lloró, tiene hambre. Y entonces cada vez que lloran les colocan el seno, ¿sí? Entonces hay que decirle, mamita, antes de colocarle el seno, lo primero que debemos hacer es mirar si el pañal está sucio, ¿sí? Mirar si tiene frío, mirar si tiene calor, muchas cosas, muchos factores que pueden hacer que el niño llore. Por ejemplo, si la mamá no está cerca, puede llorar. Y no quiere decir que el papá de una se lo pasa a la mamá, mira, es que está llorando porque tiene hambre y le acabo de dar leche. No, sino que hay que mirar como todos los factores por los cuales el niño puede llorar para pues identificar si es hambre o no. Ahora, hay algunos signos que no son estrictamente indicativos de que tenga hambre, pero sí nos pueden ayudar a reconocer un signo como temprano de hambre. Por ejemplo, cuando los niños tienen hambre, tienden a cerrar los puñitos de las manos, tienden a llevárselos a la boca, por ejemplo, o tienden a buscar desesperadamente el seno de la madre. Esos son signos que nosotros podemos decir tiene hambre, ¿sí? Pero no relacionar el llanto con que el bebé tenga hambre. Excelente, doctora, muchas gracias. Doctora, chupos y teteros. Algo muy común en
en nuestra cultura, ¿cierto? Y cómo manejar el tema, ¿son buenos, son malos? ¿Debemos evitarlos? ¿Cómo explicarles a los papás el manejo de teteros y chupos? Bueno, los chupos y teteros definitivamente no están indicados en el proceso, pues, de alimentación de nuestros niños, ya que esto tiene, pues, una connotación también científica, y es que ellos lo que hacen es una deformidad a nivel, pues, de toda la parte, de la arcada dental, que va a dificultarle a los niños en su crecimiento, en la fonación de las palabras o para decir algunas palabras. Lo otro es que una vez tú lleves al niño a un chupón o a un tetero, obviamente la contextura del tetero o del chupón va a ser, o del chupo va a ser más dura, más, sí, como más dura. Y va a ser muy difícil que luego que el niño coja tetero o coja chupón, regrese al seno materno. ¿Por qué? Porque el seno materno es mucho más blando, la contextura es diferente, ¿sí? ¿En qué niños y cuál es la única indicación para utilizar un chupo o un tetero? Son los pacientes que tienen paladar hendido, ¿sí? Que es pues una patología, que es una deformidad anatómica. ¿Y por qué se hace? Porque el chupo es largo y le ayuda a que llegue mucho más atrás, ¿sí? Y que pueda caer la leche. Entonces ellos comen no por succión, sino porque por eh, gravedad. Entonces les empieza a caer la leche por gravedad y ellos empiezan a tragar la leche. Es la única indicación por la cual se debería dar chupo. Del resto no está indicado. Perfecto, muchas gracias, doctora. A veces los papás se asustan mucho porque cuando hay momentos donde creen que el bebé deja de respirar. Por ejemplo, cuando comen, cuando lactan, eh, ellos creen o sienten que el bebé no está respirando, así como cuando está llorando. Y hay una pregunta que nos hicieron y es que ¿por qué deja de respirar cuando llora? Entonces, quisiéramos aclarar ese tema de esa percepción o ese sentimiento que tienen los papitos cuando pasan esas cosas. Sí, bueno, los bebés están, ya ellos vienen como con ese estímulo de succión y ellos mismos hacen su ciclo, ¿no? Entonces ellos succionan 2, 3, 4 veces y respiran, succionan, respiran. O sea, ellos empiezan ese ciclo y ya están pues como, ya están, no decir codificados, pero sí ya tienen esa Como esta fisiología. programación. Sí, esa fisiología y lo hacen de esa forma, ¿sí? Fisiológicamente pues están diseñados así, o sea, ellos hacen su succión y aguantan un poco, respiran, hacen la succión, respiran, hacen la succión, ¿sí? Esto también ayuda mucho para la deglución de ellos, entonces, para evitar también broncoaspiraciones. Hay una parte, y sucede muy seguido, por ejemplo, que los niños a veces están llorando y dejan de respirar por espasmos. Sí, que eso ya es algo que está más asociado al dolor, a las partes o a sucesos emocionales. Entonces, en ese momento muchos papás se desesperan y corren pues al hospital y eso sucede por segundos nada más. Pero entonces hay que mirar qué está desencadenando ese espasmo del sollozo, porque así se le conoce, qué es lo que está desencadenando para pues evitarlo. Y en ese momento lo que hay que hacer es de pronto abrazar al niño, abrazar al bebé, hablarle en una forma calmada y pausada para que pues ellos puedan sentir que tienen el afecto de sus padres allí y ellos puedan nuevamente pues respirar, o sea, de forma tranquila. Si ya esto demora más de unos segundos, pues sí, inmediatamente ir al hospital, pero realmente no demora más de 3 o 4 segundos. Excelente, muchas gracias, doctora. Doctora, unos cuidados especiales para las mamitas. Tenemos dos recomendaciones que quisiéramos que usted les haga. Uno, ¿qué alimentos no consumir? Ya hablamos de no consumir alimentos grasos, no consumir muchos embutidos, no consumir bebidas azucaradas,
dentro del proceso de la lactancia, pero queremos reforzar ese tema. Y Sí. también qué hacer con los pezones agrietados, porque en nuestra cultura, cuando hay esos pezones agrietados, les ponen cosas, implantes, les ponen, perdón, emplastos, les ponen cremas y cosas en los pezones que podrían generar un problema tanto para la mamá como para el bebé. Entonces, ¿qué no comer y cuál sería esa recomendación para los pezones agrietados? Ok, ¿qué no comer? Sobre todo las mamitas en estos tiempos tienden a tomar mucha agua panela, por ejemplo, y pues creo que culturalmente lo hacen, sin embargo no está tan indicada el agua panela, no está indicada, pues, ¿por qué? Porque primero muy dulce, ¿sí? Y pues llega el momento que de tanto tomarlo, pues también al niño le va a dar, llegan con muchos cólicos, por ejemplo, acuérdense que todo lo que comemos durante la lactancia va a pasar a nuestro bebé. Entonces hay que decirle a las mamás que el consumo de agua panela lo puede hacer de pronto un vaso si desea, pero no es lo más recomendable, un vaso al día, pero no una jarra, por ejemplo. No tomar agua de apio, no tomar agua de jengibre, porque muchas veces la toman que para que les baje la leche, porque eso lo que va a hacer es que le pase directamente al bebé y puede pues tener consecuencias que de verdad son muy, muy, muy delicadas. Eh, Mejor tomar aromáticas, sí se recomienda aromáticas, pero de frutas, ¿sí? Eso sí está muy recomendado y ayuda mucho pues para la bajada de la leche y la avena. Pero entonces la avena hay que tener una indicación especial y es que procurar que sea con leche, ojalá deslactosada o sea, un tipo de leche que de pronto no vaya a generar intolerancia en el recién nacido, ¿sí? Entonces, más que todo, este tipo de cosas que se ven en la cultura pues de nuestras madres, que son como bebidas de hierbas, es lo que definitivamente les decimos mamá, no. Es preferible que tome agua solita o agua aromática, pero no tomar este tipo de hierbas. Ni mucho menos dárselas a los bebés, porque ha pasado que pues les dan de tomar este tipo de aguas a los niños y es fatal realmente. Y en cuanto a los pezones agrietados, lo primero que hay que mirar es la técnica con la cual los bebés están succionando, ¿sí? Porque muchas veces está asociado que los bebés no están con la adecuada técnica, es decir, no tienen la boca bien abierta, los labios revertidos, que esté la nariz pegada al seno de la mamá, ¿sí? Entonces, esto causa que hayan grietas. Una vez identificada la técnica de lactancia y nos demos cuenta que está adecuada, lo que vamos a decirle a la mamá es que la misma leche de ella la coloque alrededor de sus pezones, ¿sí? Y la deje secar al aire libre. Eso va a hacer que tenga un efecto protector y pues curativo también. Va a cicatrizar mucho más rápido esta parte. Y pues no dejar de darle lactancia al bebé es muy duro, duele demasiado, pero pues una vez hagamos este proceso después de darle lactancia a nuestro bebé, aplicar la leche en los pezones agrietados, va a ser más fácil que cicatricen. Entonces, no se recomiendan cremas, no se recomienda nada más, solamente eso. En algunos casos especiales, pero pues que los pezones ya estén sangrando mucho o algo, se recomienda algún tipo de medicamentos o en casos más especiales antibióticos, pero en realidad debe ser valorada por un médico. Excelente, muy bien, gracias, doctora. Ahora pasando a los niños más grandecitos, tenemos dos preguntas importantes de un mito o una creencia dentro de la cultura, y es la administración de vitaminas y desparasitantes para los niños. Ahí, con los desparasitantes se creen que hay cierta frecuencia o hay una edad donde hay que entregar o hay que dar un desparasitante al niño, hay que administrarlo porque cumplió 2 años, por ejemplo. O hay otros papitos que creen que si el niño le duele un día el estómago, hay que darle desparasitante. Entonces, ¿cómo sería el manejo adecuado de desparasitantes y de vitaminas para los niños que son más grandecitos? Ok, bueno, lo que se recomienda, pues sí es a partir de los 2 años, sin embargo, pues esto está muy discutido actualmente. Algunas organizaciones pues consideran que a partir de los 2 años y cada 6 meses
se les debe dar pues un desparasitante a los niños. Hay algunas otras que dicen, no, primero hagámosle un coprológico y miramos, si tiene parásitos se les da, si no tiene parásitos no se les da. ¿Ya? Sin embargo, si nos estamos encontrando con una población que tiene muchos factores de riesgo, por lo menos los niños que están en el campo, niños que juegan con mucha tierra, sí que vemos factores de riesgo que podrían tener parásitos, es mejor darle su dosis preventiva. Y esto específicamente se hace en las consultas de crecimiento y desarrollo. Cada vez que llevamos a los niños a crecimiento y desarrollo, allí, según la edad del paciente, se les va a dar pues, el desparasitante que necesite. Y en cuanto a las vitaminas, pues también. Normalmente se da vitamina A, se da pues con una frecuencia, pero también es limitado en algunos niños, ¿sí? Es decir, esta vitamina A se le puede dar a todos los niños que tengan a partir de los 2 años, también se les da, y que tengan muchas deficiencias pues a nivel que se enfermen muy seguido, que veamos como una debilidad a nivel inmunológico. Esto también ayuda más que todo para la parte de la visión, a desarrollar una visión normal. Entonces también en algunos centros médicos se da como prevención. Perfecto, muchas gracias. Ahí es muy importante recordar esto que la doctora nos está diciendo y es que miren que los desparasitantes y las vitaminas deben ser administrados, suministrados y formulados en la atención clínica, es decir, en el control de crecimiento y desarrollo, no los papás. Y como les dije en uno de los módulos, el señor de la droguería no es la persona adecuada para que nos formule medicamentos, desparasitantes y vitaminas para los niños. Debe ser todo en el marco del control de crecimiento y desarrollo, que fue con la pregunta que abrimos esta parte del capítulo 3 y fue ¿por qué llevarlos al control? Entonces, miren que durante este ciclo de preguntas lo que hemos visto es que en el control no solamente es identificar si hay algo malo, sino también poder resolver dudas, preguntas e ir orientando a los niños, a los papás, para que a su vez hagan las acciones sobre los niños que le corresponden de acuerdo al tiempo que tienen. Muy bien. Doctora, el manejo de medicamentos, lo hemos hablado que los medicamentos se manejan directamente desde el proceso médico, pero hay un medicamento que es el acetaminofén. El acetaminofén se recomienda, o cuando los papitos están o han ido alguna vez a urgencias o han ido al control, les dicen si hay fiebre, administre el acetaminofén, pero con el acetaminofén tenemos que tener unos cuidados. Entonces, ¿cómo es el manejo del acetaminofén en casa? ¿Cuándo darlo? ¿Cuándo no darlo? ¿Hasta dónde darlo? ¿Y cómo se calcula la dosis para darlo? Ok. En cuanto al acetaminofén, pues sí, es un medicamento que se puede tener en casa y se le puede administrar a los niños, por lo menos en casos de fiebre. ¿Sí? Cuando tenemos una temperatura por encima de 37.5, 38 grados, le podemos dar una dosis de acetaminofén. Esto con el fin de mirar o de disminuir pues, el riesgo que se tiene durante la fiebre y es pues, la convulsión febril, ¿no? No queremos que llegue pues, a temperaturas altas. ¿A qué dosis? Pues la dosis es de 15 miligramos por kilo. Sin embargo, para fines prácticos o para fines así, le preguntamos al papá cuánto pesa su niño. Entonces pesó 10 kilogramos. Entonces la dosis para ese niño es la mitad del peso. Siempre es la mitad del peso. Entonces, si pesó 10 kilogramos, su dosis son 5 cc o 5 centímetros. ¿Sí? ¿Cada cuánto? Cada 6 horas. En niños que les da fiebre muy seguido, se les puede dar cada 4 horas. Sin embargo, si ya la fiebre está subiendo cada 4 horas, sí es recomendable mejor llevarlo al médico. Sí, porque pues ya no es una fiebre que sea de comportamiento normal, sino que nos puede estar dando indicios que es posible que más que viral pueda ser algo bacteriano, y pues si es bacteriano es mejor que sea tratado y visto por un médico. ¿Sí? ¿En qué otros momentos podemos dar acetaminofén? Por ejemplo, si el niño se golpeó, supongamos una pierna, o bueno, algo que nosotros digamos no tiene un factor de riesgo que amerite llevarlo a urgencias, no hay una fractura, no hay nada que exponga al niño.
¿sí? ¿Cuándo nunca o cuándo no debemos dar acetaminofén? Y esto siempre se lo recalco a los papás pues, en los servicios de urgencia. Nunca, nunca dar acetaminofén cuando hay dolores abdominales, ni acetaminofén ni ningún otro medicamento que sea para el dolor. ¿Por qué? Porque los dolores abdominales pueden estar relacionados a muchas enfermedades de tipo quirúrgico, es decir, apendicitis, infecciones intestinales que son pues delicadas, obstrucciones intestinales. Entonces, si tú le das acetaminofén a un niño que tiene este tipo de dolor por una apendicitis o por una obstrucción intestinal, lo que hacemos es esconder ese tipo de enfermedades y va a demorar mucho más para llevarlo a las urgencias. Entonces, nunca, nunca darle a los niños acetaminofén ni ningún medicamento para el dolor en los dolores abdominales. Eso sí debe quedar muy claro. Eso es muy, muy importante para que le reforcemos esa información a nuestros papitos, porque el manejo del acetaminofén se ha llevado a algo muy común y por cualquier cosa se utiliza. Entonces es muy importante que aprendamos cómo es el uso. La doctora nos ha dicho algo muy importante y es cuándo, o en este caso, llevarlo a urgencias. Entonces, doctora, ¿cuándo llevamos a urgencias a un niño? Cuando a un lactante, cuando a una gestante y cuando a un niño mayor de 1 año. Ok, en cuanto a los niños, pues lactantes, llevarlos a urgencia cuando no coman nada, ¿sí? Es decir, que nos rechace completamente la alimentación, que veamos que tiene un llanto incontrolable, es decir, está llorando todo el tiempo, no se calma, ya le cambiamos el pañal, ya lo cargamos, no se quiere dormir, es un llanto que es incontrolable, ese niño hay que llevarlo a urgencias. ¿Por qué? Porque hay muchas veces infecciones se asocian, infecciones neurológicas, sobre todo con esos llantos que son muy irritables, ¿sí? Si el niño lo vemos que respira muy rápido, que vemos que el niño está como agitado y que empieza a respirar muy rápido, que se le hunden las costillitas, que tenga diarrea, que tenga más de 3, 4 deposiciones diarreicas, que pasen el pañal. Estos son indicativos de llevar al niño a urgencias de forma inmediata. Si el niño convulsiona, hay que llevarlo de urgencias de forma inmediata, ¿sí? Estos son signos de alarma que pues nos indican que definitivamente no hay que dejarlo en la casa, ¿sí? Niños más grandes, por ejemplo, niños que tengan fiebre por más de 2 o 3 días, hay que llevarlo de urgencia, ¿listo? Porque pues hay que ver, la fiebre viral o la fiebre que es de origen viral normalmente nos demora máximo 2 días y se puede controlar en casa, como les dije ahorita, con acetaminofén, con una secuencia máximo de cada 6 horas. Pero si vemos que a pesar de darle el acetaminofén, el niño sigue con fiebre o está muy decaído, hay que llevarlo inmediatamente de urgencia, ¿sí? Los dolores abdominales siempre hay que llevarlos de urgencia o al menos a que los revise el médico de la consulta externa, pero siempre tienen que estar revisados por un profesional de la salud, ¿sí? Pacientes con más de 10 deposiciones diarreicas, pacientes que no coman nada, que no beban nada y las convulsiones siempre, en cualquier etapa de la vida, siempre se llevan a urgencias, ¿sí? En cuanto a las gestantes, para las gestantes los signos de alarma deben estar muy claros. Siempre hay que recalcarles a ella, cada vez que tengamos contacto con ella, recordárselos. Siempre dolores de cabeza intensos. Decirle a la mamá si en algún momento usted está viendo estrellitas o ve cucullitos, es un signo de alarma para acudir al servicio de urgencias. Si escucha piticos, es decir, que los oídos sienta un pito todo el tiempo, debe consultar al servicio de urgencias. Si usted no se siente a su bebé, hay que consultar al servicio de urgencias. Si le corre agua o le sale como agua entre las piernas, que recorre las piernas, es decir, como si fuera, muchas veces ella lo confunde con flujo, pero no, el flujo es diferente y hay que decirles, es un agua que recorre las piernas, sale de la vagina y recorre las piernas, debe ir al servicio de urgencias. Si tiene dolor en la parte de la barriga, dolores que son fuertes, sí, que es un dolor que nunca había sentido, dolores en la espalda, hay que ir al servicio de urgencias.
Doctora, muchas gracias. Los signos de alarma son muy importantes y como ella nos decía, recordemos siempre que hay que estarlos diciendo, no solamente una vez en alguno de los encuentros que sea el tema, sino que siempre que los veamos hay que recordar signos de alarma de la gestante, en los bebés lactantes y en los niños. ¿Por qué? Porque los signos de alarma son las cosas que nos van a decir actuemos rápidamente y es lo que nos va a permitir salvar la vida de esa gestante, de ese bebé o de ese niño. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos claro como talento humano de este proceso los signos de alarma. Doctora, ¿no, existe alguna recomendación o algo que usted quisiera compartir desde su experiencia como con todos los niños o con los casos que le han llegado? Recordemos que la doctora tiene mucha experiencia en las unidades de cuidados intensivos donde llegan niños muy complicados. Entonces, algunas recomendaciones especiales de las que no hemos tratado en esta charla que usted quisiera que le llegaran a los papás y a las mamás y a los cuidadores a través de nuestro talento humano? Bueno, la parte preventiva me parece súper importante y creo que es un trabajo muy bonito que ustedes están haciendo porque ayudan a los papás a tener esa información de qué hacer y qué no hacer en el momento pues de estar como en un acontecimiento con sus niños. Y muchas veces lo que les decía al principio, creemos que estos síntomas que ellos puedan estar presentando sean normales o se les van a pasar solos, ¿sí? Entonces, la prevención siempre va a ser muy importante. En cuanto a los lactantes o a los neonatos, sobre todo, es decir, los niños en los primeros 28 días de vida, es muy importante decirle a los papás, papito, por favor, no le coloque botones en los ombligos, papito, por favor, no les coloque, muchas veces llegan con pañales o con pedacitos de tela en los ombligos y eso causa infecciones que realmente son muy graves, ¿sí? Que pueden comprometer la vida de estos recién nacidos. Y eso se ve mucho en la cultura, sí, muchos se ven los papitos que lo hacen, no que porque puja, que se le sale el ombligo, no, definitivamente hay que decirles que eso no hay que hacerlo y que hay que limpiar el ombligo, todos los días hay que limpiarlo. Sí, porque muchas veces parece lógico, pero muchas veces no lo hacen, entonces eso hay que decirle a los papás. Hay que decirles que siempre se laven las manos. Esto nos va a ayudar no solamente para los recién nacidos, sino para todos en la familia. Es decir, que ellos tengan la cultura del lavado de manos. Esto es importantísimo para ellos, evita muchas enfermedades. Y decirles siempre que deben acudir a los controles de crecimiento y desarrollo, porque créanme que en controles de crecimiento y desarrollo hemos encontrado muchas cosas, se han detectado muchas enfermedades, sobre todo anemias, pacientes oncológicos, pues desafortunadamente, pero se han tratado a tiempo, se han encontrado a tiempo y los hemos podido llevar. Entonces creo que a grandes rasgos, obviamente hay muchas más cosas, pero eso me parece como muy importante y que de pronto no los tocamos en las preguntas. Muchas gracias, doctora. Sí, señora. Tenemos, bueno, obviamente son 3 etapas de la vida que son bastante complejas, que son, como lo veíamos en el capítulo 1, donde arrancamos la vida allá en la gestación y esa vida que empezamos en la gestación y que complementamos en el momento del parto, de la cesárea, que luego tenemos en ese puerperio, con ese neonato, pasando luego al lactante y hasta la primera infancia, es lo que va a marcar la vida de esa persona. No nos olvidemos de esto. Un niño que en esta etapa está bien estimulado, bien alimentado, con una higiene adecuada y donde en esa familia hay unos hábitos, como nos decía la doctora, creen el hábito de, entonces ya vimos, el hábito de cepillarse los dientes, el hábito de bañarse, el hábito de cambiar la ropa de cama, las cobijas, etcétera, son los hábitos que van a marcar que un adulto sea un adulto sano. Si nosotros desde pequeños los enseñamos a no comer sano, va a ser un adulto que va a tener muchas complicaciones en su vida. Entonces, nuestro compromiso
es informar. Nuestro compromiso es informarnos nosotros para poder replicar esa información en los cuidadores de los niños, ¿vale? Con esto terminamos este capítulo 3 y ya agrupamos después todo el proceso que ha sido este último módulo, que esperamos haber abarcado varias preguntas, varias dudas que teníamos y que nuestros papás nos hacen en todo este proceso. Sin embargo, cualquier cosa que ustedes necesiten, todo el personal de salud está siempre disponible porque hace parte de nuestro trabajo como médicos, como enfermeros, que orientemos tanto a la familia como a los cuidadores o a los apoyos al cuidado, que son todos ustedes. Quiero terminar agradeciéndole a la doctora Stephanie por este acompañamiento, por todos sus consejos, por su tiempo y por su experiencia para nosotros. Doctora, muchísimas gracias. El gusto es mío, jefe. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno aportar a este grupo de profesionales que están trabajando sobre todo en la prevención y en el hacer diario de nuestros pequeños y nuestras gestantes, que de verdad sí se ve a veces mucha negligencia, mucha falta de información y eso desafortunadamente ha llevado a que consulten tardíamente a los servicios de urgencia. Entonces, qué bueno y los felicito por este programa, por este proceso en el que están. Ojalá se sigan formando y no cualquier duda que tengan la pueden canalizar a través de la jefe Jessica con mucho gusto lo que necesiten. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Feliz resto de su trabajo con los niños, las niñas y las gestantes. Chao.